Amén, mis amados, bendiciones grandes, abundantes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estés conectado en esta hora y que puedas recibir esta palabra que viene de parte del Señor para todos nosotros. La pregunta que nos formulamos en esta hora es si en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos sido tropiezo para los niños. Si en algún momento nosotros hemos impedido que ellos realmente se acerquen al reino de Dios, que se acerquen al Señor, que le conozcan como Salvador. Es necesario que en medio de esta humanidad haya un pueblo, haya un remanente que ministre a los niños, que lleve a los niños a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No quiero imaginarme lo que serán estas nuevas generaciones apartadas de Dios, lejos del Señor, sin temor de Dios en sus corazones. Por eso es necesario que haya un pueblo que piense en los niños, que piense realmente en que ellos también necesitan del amor de Cristo, que piensen realmente que estos niños necesitan acercarse al Señor y reconocerle también como Señor y Salvador de sus vidas. Cuando yo miro la Escritura, en Mateo 11, el verso 25, dice la palabra: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén y amén. En este texto nosotros nos estamos dando cuenta que Dios desea que volvamos a ser niños para que las cosas nos puedan ser reveladas a nuestro corazón de la manera en que tú las puedas entender como si fueses realmente ese niño. Ese niño que es capaz de creerle a su padre, ese niño que es capaz de creer a lo que el padre está diciendo, así se cumplirá y así lo hará. Hoy encontramos una humanidad dura en su corazón, lejos de Dios, una humanidad que no quiere obviamente acercarse a ese padre, que no le interesa que la revelación de Dios venga sobre nuestras vidas a través de su palabra. Es necesario que nosotros, para poder enseñar a estos niños que hoy en día muchos que están creciendo en hogares donde no hay el temor de Dios, donde hay rebeldía, donde los corazones se han olvidado fielmente de su Creador, que primero nosotros como hijos suyos volvamos a ser niños, para que entendamos todas las cosas, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Si nosotros somos egoístas, iglesia, y no pensamos que estas nuevas generaciones también necesitan del amor de Dios, pues no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Estamos envanecidos. ¿Qué estarán pensando, obviamente, padres que no tienen temor de Dios en su corazón frente a sus hijos? ¿Me entiendes? Es necesario entonces que haya un remanente y haya un pueblo que quiera acercarse nuevamente a los niños. Pero para eso tú primero te debes hacer como ese niño, para que el Señor empiece a revelar a tu vida todas las cosas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Te das cuenta lo que el apóstol Pablo le decía a los creyentes de Corinto? Les decía: sean niños en cuanto a la malicia. Es decir, no permitan que el mal llegue a sus vidas. El ser humano se va corrompiendo a medida que sus años van avanzando. Pero cuando la palabra me deja ver acá que yo debo ser niño, obviamente, en cuanto a la malicia, lo que me está mostrando obviamente es que Dios toma en nosotros un corazón y lo hace inocente, nos trae en esa inocencia a este mundo. Pero es necesario que volvamos a eso. Hay tanta maldad, hay tanta iniquidad. Y obviamente en esa maldad y en esa iniquidad muchos se están perdiendo y se están apartando de la verdadera razón por la que Cristo murió en la cruz. Yo quiero que tú pienses, como te estoy diciendo en esta mañana, en esos niños que no conocen del Señor. Porque esos niños también, ¿sí?,
tienen la actitud en su manera de pensar, tienen absolutamente todo para darse cuenta si deciden caminar con Dios o si deciden estar lejos de Dios. ¿Cuántos niños hay a tu alrededor? Pueden ser tus propios hijos, pueden ser sobrinos, pueden ser niños que tú ves allí en tu vecindario, en el lugar donde tú vives, que tú los ves y sencillamente son niños que no conocen de Dios. Y es necesario que haya una iglesia que se preocupe realmente por los niños, que vuelva a predicarle a los niños. No es que los niños lleguen a la iglesia y se entretengan, no, los niños también necesitan recibir de la palabra de Dios. Y tú que me estás escuchando, tú también puedes orar, clamar a Dios para que Dios guarde esta nueva generación, para que Dios levante hombres y mujeres que le amen, que le sirvan, que las raíces que se les ha entregado realmente no se pierdan. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que echar raíces en los niños, pero raíces en la palabra de Dios. En Mateo 18, el verso 1, mira lo que dice la escritura. Mateo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabes qué quiere Dios? Que sus hijos se vuelvan a humillar como niños delante del Señor. Los discípulos preguntándose el uno al otro, tal vez diciendo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor dando esta enseñanza, toma a este niño, lo coloca en medio y dice sencillamente, si ustedes no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Eso habla de la inocencia que debe volver al corazón de aquel que ha conocido realmente de Jesucristo, de aquel que ha colocado su mirada fielmente en el Señor, de aquel que confía en Dios. Es necesario humillarnos como niños. Por eso el Señor decía, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lo que el Señor está dando es una enseñanza de humildad totalmente. Tú te das cuenta que cuando los niños discuten entre sí, al momento ya se están reconciliando, no hay rencor en su corazón, no hay una falta de perdón. Tal vez lloran en aquel momento, pero esa humildad que hay en ellos hace que ellos vuelvan a unirse para poder jugar, para estar juntos. ¿Cuánto nos falta a nosotros como adultos aprender de los niños? ¿Sabes que a veces es necesario volver a bajar nuestra cabeza y mirar a esos niños y escucharlos? Porque Dios también los usa para enseñarnos muchas cosas. Pero tristemente, Satanás también anda buscando a quien devorar. Satanás también quiere tomar esos niños y alejarlos de Dios. Por eso conozco niños duros en su corazón, donde en sus casas viven circunstancias difíciles, donde hay pobreza, donde sus padres les golpean, los humillan, donde sus padres son alcohólicos, drogadictos. ¿Cómo van a crecer estos niños? ¿Cuál va a ser la figura de Dios en sus vidas? ¿Cómo van a creer ellos en Dios cuando hay muchos maldiciendo acerca de Dios, cuando hay muchos negando a Dios con sus actos, con sus hechos? Es necesario volvernos a humillar como niños y volver a llegar a esos niños. La palabra me deja ver aquí claramente. Dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabes qué está mostrando la palabra? La necesidad de acercarte a los niños, de recibirlos, de amarlos, de compartirles del amor de Cristo, de compartirles de que hay un Dios que les ama, que está atento a sus necesidades. Necesitamos volver nuestro corazón a esos niños, humillarnos realmente, humillarnos ante Dios primeramente, mostrar claramente que sí podemos rendir nuestro corazón al Señor, que sí nos importan los niños que están sobre esta tierra. Y por eso al terminar este mensaje,
Yo quiero que tú y yo hagamos una oración por los niños, que clamemos a Dios para que el Señor los guarde, para que Dios sea escudo alrededor de ellos, para que ejércitos de ángeles acampen alrededor de estos niños. ¿Qué va a ser de esta generación si estos niños no llegan a conocer realmente de su Salvador? En Mateo 18, el verso 5, mira lo que dice la Escritura, repito nuevamente: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta para nosotros es: ¿amamos a los niños? ¿Los amamos realmente? No estoy hablando de tus propios hijos, obviamente tú vas a amar a tus niños, pero ¿amas los niños como tal? ¿Cumples el mandato de Dios, lo que el Señor está diciendo acá? ¿Oras por ellos? ¿Clamas a Dios por sus vidas? ¿Sabes cuántos padres están muriendo y cuántos niños están quedando huérfanos a causa de esta enfermedad que está sobre la tierra? ¿Clamamos para que Dios se glorifique en el corazón de esos niños, para que el vacío, la soledad no los tome, para que la palabra de Dios pueda llegar sobre sus vidas? La iglesia puede hacer mucho en estos momentos. Podemos orar, podemos unirnos en oración, clamar a Dios, pedirle al Señor de que Él toque la vida de esos niños, de que los guarde, de que sus corazones no se desvíen, de que en un futuro no sean malhechores, no sean ladrones, sino que realmente en un futuro ellos sean varones y mujeres de Dios, siervos de Dios, que Dios los pueda tomar y los pueda usar. En Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. ¿Te das cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo? El problema es cuando llegamos a ser tropiezo para esos niños. El problema es cuando no somos luz, no somos testimonio. Hay niños que ven a sus padres que son unos en la iglesia, pero al salir de ella y en su casa se encuentran con unos padres totalmente distintos. Ahí estás haciendo tropezar a estos niños. Ahí no estamos dando testimonio de que ellos obviamente están mirándote a ti, porque aparentemente tú y yo somos un ejemplo de lo que Dios es. El Señor decía: ay de aquel obviamente que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Pídele a Dios que te ayude a hacer luz. Pídele a Dios de que seamos testimonio, que si en algún momento hicimos tropezar a uno de estos pequeños, a uno de estos niños, el Señor nos perdone, nos guarde, nos ayude, pero que podamos empezar a hacer esa luz para guiarlos en el camino, para guiarlos y dirigirlos realmente hacia Cristo. Esos niños necesitan de Dios. Un niño ya discierne entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo no va a poder discernir que necesita a Dios en su vida? Pero si no hay nadie que esté llevando esa vida a los pies de Cristo. Hay hogares destruidos, padres que solo en sus hogares discuten, tratan mal a sus hijos, no les dan palabras de bendición, por lo contrario los maldicen con sus palabras, con sus hechos. Cuando los hijos son una bendición, hay padres que los maldicen, que no glorifican a Dios por el regalo hermoso que el Señor les ha entregado. Y yo quiero que tú pienses en eso. ¿Será que somos una iglesia que está haciendo tropiezo para que estos niños se acerquen a Dios? Mateo 19, verso 14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, tú debes ser un vehículo para que los niños se acerquen a Dios. No debes ser una barrera para que los niños no lleguen a los pies de Cristo. Pídele a Dios que te use. Tú que me escuchas, si eres padre, si eres abuelo, abuela, pídele a Dios, dile: Señor, que mis nietos, que mis hijos puedan ver en mí lo que tú has formado en mi ser. Y que ellos quieran venir a ti por lo que tú tienes de Cristo, por lo que tú tienes del Señor.
No podemos ser impedimento. A veces podemos llegar a ser esa barrera para que los niños lleguen a los pies de Cristo. A veces no les permitimos acercarse a Dios. Por eso el Señor dice que seamos como esos niños. El niño es inquieto, el niño habla, el niño tiene la fortaleza, la fuerza, el dinamismo que tal vez nosotros como adultos ya no tenemos. ¿Por qué los limitamos para que ellos desfoguen todo eso, queriendo alabar a Dios, acercarse a Dios? Pero a veces la iglesia misma impide que los niños lleguen. A veces en muchos lugares la iglesia solo se convierte en un lugar donde entretienen a los niños, pero no les están dando la palabra. Y son niños que están creciendo sin temor. La pregunta para nosotros es, ¿tú eres un vehículo de bendición para esos niños? ¿O has sido una barrera, un obstáculo para que ellos se acerquen a Dios cuando el Señor está diciendo no se lo impidas porque de los tales es el reino de los cielos? No podemos seguir siendo tropiezo, necesitamos orar. Son tiempos muy fuertes. Hay una juventud que se está perdiendo, hay niños que están lejos del corazón de Dios y la iglesia debe orar y debe clamar a Dios con todo su corazón para que el Señor se glorifique sobre estos niños. Mateo 21, verso 15 dice la escritura lo siguiente, ve allí conmigo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué? La alabanza. Quiero que tengas en cuenta eso, perfeccionaste la alabanza. ¿De quién? De los niños, de los que maman, de los más pequeños. Ahí es perfeccionada la alabanza. Dios desea que le alabemos como niños. Dios desea obviamente que volvamos a ese corazón donde nuestro ser alaba y glorifique a Dios. ¿Has visto cantar a los niños? ¿Has visto con toda la fuerza que sacan dentro de sí cuando quieren alabar a Dios, cuando conocen un cántico? Ellos lo hacen sin pena, sin temor, sin dudarlo. Ellos están sacando todo de sí. Y bien se cumple aquí la palabra. Porque en el contexto donde estamos mirando acá, estando Jesús allí en el templo, dice que los muchachos le aclamaban, los más jóvenes le aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Quiénes se indignaron? Los sacerdotes, los religiosos, los mayores, los que llevaban más tiempo aparentemente conociendo la palabra. Esos fue los que se indignaron cuando debieron haber glorificado a Dios. Porque esos jóvenes sencillamente glorificaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos levantar hombres, mujeres, niños, niñas que realmente glorifiquen y exalten el nombre de Dios. Porque en ellos es perfeccionada la alabanza. El diablo día tras día nos quiere callar, pero la iglesia no se puede callar. Y tenemos que seguir orando y tenemos que seguir clamando y predicando el evangelio hasta que el Señor nos lo permita. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, que en el ámbito espiritual nuestro Señor Jesucristo predomine con todos sus ángeles ante esta batalla espiritual que se está librando. Donde día tras día lo único que está haciendo Satanás es tratando de alejar las vidas del corazón de Dios. Y necesitamos levantar esa niñez, esa juventud que esté lleno de la presencia del Señor. Finalmente en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, mira lo que dice la palabra. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 2. Dice lo siguiente, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es necesario que su iglesia vuelva a anhelar la leche espiritual, la verdadera palabra, la sana doctrina, lo que está escrito dentro de la palabra de Dios.
Nuestros niños no necesitan cuentos, no necesitan historias, no necesitan anécdotas. Nuestros niños necesitan conocer la palabra de Dios. Habrá métodos bajo los cuales se les pueda enseñar para que ellos entiendan fácilmente. Pero la iglesia necesita volver a anhelar la leche espiritual. Y ahí dice la palabra, la que no está adulterada, la que no le han echado una porción de veneno, para que muchos crean las mentiras del enemigo. Necesitamos volver a esa leche espiritual, a la sana palabra. Necesitamos llevar a los niños a que conozcan a Cristo, a que conozcan realmente quién es el Señor. Que las historias de Jonás, de Elías, de Moisés no sean eso, no sean historias, sino que ellos sepan que fue algo real, donde Dios siempre estuvo de comienzo a fin con la vida de cada uno de ellos. Este mensaje es de exhortación para todos nosotros, para que pensemos en nuestros niños, para que no seamos egoístas. Y por eso vuelvo y te repito, tú si eres padre y tienes niños, si eres abuelo, si sabes de sobrinos, si tienes a tu alrededor niños, vecinos, que tú sabes que no conocen del Señor, trata de llevarles el evangelio, de acercarlos a Cristo. Ora por ellos, clama a Dios por sus vidas. Todo lo que tú puedas hacer para salvar el alma de un niño, sé que Dios se va a glorificar en tu vida, porque el reino de los cielos es de los niños. Porque allí el Señor está esperando realmente que muchos lleguen al cielo en ese arrepentimiento. Que Dios nos use, que Dios nos tome realmente, que la leche espiritual se vuelva a anhelar en nuestro corazón y que esa sea la misma leche espiritual que nosotros le entreguemos a nuestros niños. Una leche espiritual no adulterada. Un sano mensaje de la palabra de Dios. Y en esta hora, como lo prometimos, vamos a orar por los niños. Si tú conoces niños, tú se los vas a presentar con nombre propio al Señor en esta hora. Vas a decirle, Señor, no permitas que ni uno de ellos se pierda. Tómalos, llénalos de tu espíritu y úsalos para tu gloria y para tu honra. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte honra a ti, Señor, por este mensaje, Señor, que tú nos has entregado. Hoy rogamos, Señor, primero que nos perdones, Señor, porque no hemos hecho lo necesario, Señor, para que los niños, Señor, se acerquen a ti. No hemos hecho lo necesario para que estos niños te conozcan, para que estos niños, Señor, vengan a ti y te reconozcan como el Salvador de sus vidas, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oro por cada hijo, por cada nieto, aún por cada bisnieto que haya en la vida de tus hijos, Señor, que tú los traigas a salvación, Señor. Cada niño que esté en nuestro entorno, en el lugar donde vivimos, aún, Señor, en la misma iglesia clamamos para que estos niños procedan a ese arrepentimiento, que te conozcan, que no seamos tropiezo para ellos. Y si en algún momento fuimos tropiezo, Señor, hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos que te glorifiques en gran manera, que derrames de tu gloria y de tu bendición sobre estos niños, Señor, en esos hogares que están deshechos, disueltos, Padre, en esos hogares donde sus padres no se preocupan por estos niños. Hoy clamamos y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, fortalece la vida de estos niños, a estos niños que han perdido a sus padres, Señor, a causa de este tiempo de enfermedad, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, no los dejes solos, no los abandones por un solo momento, Señor, que tu espíritu sea sobre ellos, que tú te glorifiques, Señor, que envíes tus ángeles a levantarles, ayúdalos, no sueltes esta generación, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú amas a los niños, porque tú les guardas, porque tú les cuidas, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Sé refugio, sé consuelo, sé escudo para esos niños, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y lleva a tu iglesia
realmente amar a los niños, a preocuparse por estos niños, a bendecir a estos niños. Señor, lleva a tu iglesia nuevamente, Señor, a buscar ese remanente de niños, Señor. Lleva a tu iglesia a compartir las buenas nuevas de Cristo a estos niños, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que si hay, Señor, una generación que se levante, que sea una generación que se levante en amor y en temor a ti, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay algún niño enfermo, Padre, hoy rogamos para que tú le levantes en el nombre de Cristo Jesús, para que todo látigo de enfermedad que ha tocado el cuerpo de algún niño, Señor, sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y tú te glorifiques trayendo sanidad, Dios mío. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque aunque padre o madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá, Señor. Padre, que seas tú siendo padre para esos niños, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Hoy los colocamos en tus manos y te pedimos que nosotros, como tu iglesia, seamos instrumento de bendición para estos niños, Rey. Te lo pedimos, Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos orar, iglesia, orar por esos niños. Son tiempos muy duros y hay padres que no están guiando a sus hijos en el temor de Dios. Ora por esos niños, pídele a Dios que en tu oración diaria eso se convierta en algo, que Dios toque allí tu corazón y que puedas orar por los niños para que ellos puedan conocer de Cristo, del amor de su Salvador, porque Él también murió por ellos en la cruz. Comparte este mensaje con otros para que muchos más reciban la bendición del Dios vivo, y vuelve a ser como niño. Recibe la leche espiritual no adulterada. Recuerda, debe ser un vehículo de bendición para que los niños lleguen a Cristo. No puede ser tropiezo para los niños, y mucho menos impedir que los niños vengan a Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, y que este mensaje te haga reflexionar realmente sobre el deseo del corazón de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.